Buen día, en este video realizamos ejemplos sobre simplificación de operaciones con potencias. Como primer ejercicio tenemos el producto de la potencia 15 al cuadrado multiplicado por 15 elevado a la 5 dividido entre el producto de las potencias 5 a la 7 por 3 a la 7. La simplificación de las operaciones se realizarán por medio de las reglas de los exponentes. Se cuentan con 5 reglas de los exponentes, 2 para multiplicación, 2 para división y 1 para potencia de potencias. Para la multiplicación se tiene 2 reglas, para bases iguales y exponentes iguales. Lo mismo pasa con la división. Bases iguales y exponentes iguales. Los resultados son diferentes para cada caso. Para realizar la simplificación de esta operación, observamos que en la parte superior tenemos producto de potencias con bases iguales y en la parte inferior producto de potencias con exponentes iguales. Por lo tanto, estaríamos ocupando 2 reglas distintas de las reglas de los exponentes. La multiplicación del producto de la parte superior se realiza por medio de la multiplicación de bases iguales, que nos indica que el resultado de la potencia conserva la base y el exponente sería la suma de los exponentes. De esta manera tenemos como base 15 y exponente la suma de 2 con 5. Simplificando la suma tenemos 15 elevada al exponente 7. Continuamos con la multiplicación del producto de la parte de abajo y observamos que las potencias tienen exponente igual. De esta manera ocupamos la regla del producto para exponentes iguales, la cual nos indica que la potencia conserva el exponente y la base se forma multiplicando las dos bases. De esta manera tenemos la multiplicación de la base 5 por la base 3 y conservamos el exponente 7. Simplificamos la operación y obtenemos la potencia 15 elevado al exponente 7. Observamos que nos queda una división, la cual tiene bases iguales y exponentes iguales. La simplificación requiere el uso de una de las 2 reglas, división de bases iguales o división con exponentes iguales. En este caso vamos a utilizar la regla de la división para bases iguales. La regla nos indica que el resultado se obtiene conservando la base y el exponente se forma restando el exponente del numerador con el exponente del denominador. De esta manera tenemos que la base del resultado es 15 y el exponente 7 menos 7. Simplificando, obtenemos 15 elevado al exponente 0. Simplificando la potencia tenemos el resultado de 1, debido a que cualquier potencia con exponente 0, su resultado es el valor 1. Vamos a agregar el resultado dicho como regla de potencia. Cualquier potencia con exponente 0, su resultado es 1. Como segundo ejercicio se desea realizar la división de la potencia 3 a la 4 elevado al exponente 2 dividido entre el producto de 3 a la 4 multiplicado por la potencia 3 a la 2. Procedemos a realizar la operación del numerador. Notemos que se tiene una potencia de potencias. De esta manera observamos que vamos a ocupar la quinta regla de los exponentes, que me indica que el resultado sería una potencia que conserva la base y su exponente se forma
multiplicando los dos exponentes de las potencias. De esta forma tenemos el resultado de 3 con exponente 4 por 2. Realizamos ahora la multiplicación del denominador. Observamos que se tiene potencias de bases iguales y por lo tanto conservamos la base y sumamos los exponentes. Por lo tanto, el resultado es 3 con exponente 4 más 2. Continuamos con la simplificación de las dos operaciones y se forma la potencia 3 a la 8 en el numerador y en el denominador la potencia 3 a la 6. Y ahora simplificaremos la división de potencias. Para este fin observamos que tienen bases iguales. Y de esta forma ocuparemos la regla de bases iguales en la división, conservando la misma base y restando los exponentes. Por lo tanto, se tiene la potencia 3 con exponentes 8 menos 6. Continuando con la simplificación, nos queda la potencia 3 con exponente 2 y puedo realizar la simplificación de esta potencia por definición. 3 al cuadrado es 3 por 3, lo que es igual al valor 9. Por lo tanto, concluimos que 9 es el resultado de esta operación con potencias. Veamos ahora un tercer ejemplo de simplificación de potencias. Como tercer ejemplo, se desea realizar la división de dos potencias de potencias. Para este fin, vamos a utilizar la regla que nos indica que se conserva la base y se multiplican los exponentes. De esta forma tenemos en la parte superior la potencia 4 con exponente 2 por 3, mientras que en la parte inferior la potencia 2 con exponente 3 por 2, simplificando 4 a la 6 y 2 a la 6. Simplificamos la operación utilizando la regla de división con exponentes iguales, la cual nos indica que las bases se dividen y se conserva el mismo exponente. De esta forma tenemos 4 dividido con 2 y conservamos el exponente 6. Simplificamos, realizamos la división, nos da el resultado de 2 y exponente 6. Finalmente, aplicando la definición de potencia, desarrollamos la potencia como productos y el resultado es 64. Concluimos que 64 es el resultado de esta operación. Ahora realicemos un cuarto ejemplo. Como cuarto ejemplo se tiene la división del producto de 4 al cubo por 5 a la 4 dividido entre 2 al cubo multiplicado por 25 al cuadrado. Notemos que para simplificar, el producto de la parte superior no tiene bases iguales, tampoco exponentes iguales. Lo mismo pasa con el producto de la parte inferior. Las bases y los exponentes son distintos. Observemos que de esta forma no se puede utilizar la regla de los exponentes de forma directa. Para poder ocuparlas realizaremos la separación de términos que tengan algo en común. Observemos que puedo realizar la división 4 al cubo entre 2 al cubo porque tienen exponentes iguales y la división de 5 a la 4 dividido entre 25 al cuadrado, debido a que 25 es el resultado de 5 al cuadrado. Observamos que de alguna forma tiene el 5 involucrado relacionado con esta expresión. Separando los términos ya mencionados, obtenemos la división 4 al cubo dividida entre 2 al cubo, multiplicada por 5 a la 4 dividido entre 25 al cuadrado. Aplicando la regla del cociente con exponentes iguales, dividimos las bases, 4 entre 2,
y nos queda el exponente 3. Reescribimos la potencia 5 a la 4 y expresamos el 25 como el producto de 5 por 5 y entre paréntesis colocamos la multiplicación y exponente 2. Y ahora relacionaremos este resultado como el resultado de una regla de los exponentes. Notemos que se tiene un producto de bases. Observamos que la que habla del producto de bases es la ley de la multiplicación con exponentes iguales. Observemos que podemos pasar separando potencias con el mismo exponente. De esta manera tendríamos la multiplicación de 5 al cuadrado por 5 al cuadrado, la cual quedaría escrita de la siguiente forma. Continuemos con la simplificación de esta operación. Reescribimos 2 al cubo, también la potencia 5 a la cuarta, y observemos que aquí se tiene un producto el cual puedo realizar por medio de la multiplicación de bases iguales. En el denominador nos quedaría 5 y la suma de los exponentes, 2 más 2 que nos origina 4. Y observemos que nuevamente nos queda una división con bases iguales, donde la base queda igual y los exponentes se restan. De esta manera nos queda 2 al cubo por 5 a la 0. Y como habíamos comentado, cualquier potencia con exponente 0 nos da como resultado el valor 1. De esta manera concluimos que el resultado sería 2 al cubo. Aplicando la definición de potencia tenemos 2 al cubo, 2 por 2 por 2 es igual al valor 8. Y con esto tenemos que el 8 es el resultado de esta operación. Como quinto ejemplo realizaremos el cociente del producto de 4 potencias dividido por el producto de 3 potencias. Observemos entonces, aquí se van a aplicar de manera reiterativa las reglas del producto y del cociente. Para este fin debemos agrupar por bases iguales o exponentes iguales. La agrupación nos quedaría de la siguiente forma. Debido a que el primer producto tiene bases iguales, el segundo producto tiene exponentes iguales y el producto del denominador tiene bases iguales. Aplicamos las reglas de los exponentes y tenemos lo siguiente. Para el primer producto se tiene que la base quede igual, 4, y los exponentes se suman, 2 más 5. Para el segundo producto multiplicamos las bases 5 por 6 y dejamos el mismo exponente 3, mientras que para el tercer producto nos queda como resultado la potencia 2 con exponente la suma de 3 con 4. Se reescribe la potencia 15 al cubo. Simplificamos. Nos quedaría 4 a la 7 por 30 al cubo, dividido esto entre 2 a la 7 y 15 a la 3. Notemos nuevamente que nos queda un ejercicio muy parecido al ejercicio anterior, donde teníamos que aquí las bases y los exponentes son distintos y lo mismo pasaría aquí. Por lo tanto, así no se pueden simplificar. Pero sí se puede simplificar si separo. Por ejemplo, en este caso es 4 a la 7 dividido entre 2 a la 7. Lo mismo va a pasar con 30 al cubo entre 15 al cubo. De esta forma, notemos que se tiene la regla de exponentes iguales en los dos casos. De esta manera se divide 4 entre 2 y se conserva el exponente, y lo mismo va a quedar con 30 entre 15 y se queda el exponente. 4 entre 2 es 2 y el exponente es 7. 30 entre 15 nos daría como resultado 2
y se conserva el exponente. De esta manera tenemos al final una multiplicación donde las bases son iguales, por lo tanto esto nos daría igual a 2 a la 10. Y estaríamos concluyendo que esta expresión algebraica queda equivalente a la potencia 2 a la 10. Con esto estaríamos dando por terminada la explicación de este video. Les agradezco su atención, que tengan un excelente día. Muchas gracias.